buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Una mañana que sigue con la atención informativa puesta en Estados Unidos, donde Kamala Harris roza ya y aproxima esa nominación del Partido Demócrata, y tan solo y apenas 24 horas después de que Joe Biden, el todavía jefe de la Casa Blanca, diera un paso al lado y propusiera a su número 2, a la vicepresidenta de los Estados Unidos, como la mejor candidata para correr esa campaña presidencial y enfrentarse a Donald Trump el 5 de noviembre. En las últimas horas, Kamala Harris se ha dado un baño de masas y lo ha hecho augurando un futuro más brillante para los Estados Unidos. Ha comenzado a hablar en tono de campaña, aunque va a ser hoy ya cuando se introduzca de lleno, después de haber visto cómo consigue ya el apoyo de la mayoría de los delegados demócratas necesarios para conseguir la nominación del partido, algo indispensable para llevar a cabo esa contienda electoral. Kamala Harris se aproxima. En tan solo 24 horas los que han recaudado esos fondos de apoyo para su campaña han conseguido 81 millones de dólares, y eso se ha alcanzado después de que se hayan ido alineando las voces de los altos representantes de las altas personalidades del Partido Demócrata, y precisamente en las últimas horas ha sido claro y fundamental el apoyo de Nancy Pelosi, de la que fuera presidenta de la Cámara de Representantes. Cuando Joe Biden decía que se marchaba, y lo decía a última hora el domingo, Nancy Pelosi elogiaba su figura, pero sin pronunciarse sobre un apoyo claro a lo que era la propuesta de Biden para que suceda precisamente su número 2 a su figura en la campaña electoral demócrata. Y finalmente, en las últimas horas, Nancy Pelosi ha respaldado esa propuesta para la nominación de Kamala Harris, y hemos visto cómo se han ido sumando voces, se van alineando figuras para respaldar y aupar a lo más alto de la nominación demócrata para poder concurrir a esas elecciones. De momento, el mayor silencio, el que más atención despierta, es el de Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, el que eligió a Joe Biden como vicepresidente en los años de su mandato. Sigue sin prestar su apoyo público a Kamala Harris, mientras se va discurriendo esos rumores, esas informaciones de cómo podría aparecer un candidato sorpresa, y por supuesto mirando a Michelle Obama. De momento, Kamala Harris roza la nominación, es la noticia con la que amanecemos, cuenta ya con la mayoría de los delegados demócratas que son vitales para esa nominación, y todo esto, por supuesto, en medio de lo que ha sido la aparición sorpresa de Joe Biden. Recordemos que el presidente sigue al frente, y así tiene previsto hacerlo, mantenerse en el cargo al frente de la presidencia de los Estados Unidos hasta que se lleve a cabo el relevo. Ya saben, 5 de noviembre elecciones, y en enero se llevaría a cabo ese cambio de la administración. Pues bien, de momento está retirado en su residencia privada después de haber dado positivo en coronavirus. En las últimas horas ha aparecido, y ha aparecido precisamente para respaldar a Kamala Harris, un cruce de piropos de cómo se quieren el uno a la otra, y en esa llamada telefónica con la que hemos vuelto a escuchar a un Joe Biden que hoy sí vuelve a la Casa Blanca, hoy además con la agenda repleta de asuntos, porque recuerden que el primer ministro israelí se encuentra ya en Washington, donde junto con esos planes de hablar en la Cámara de Representantes por cuarta vez, va a entrevistarse con Joe Biden, mientras sigue presionado por alcanzar un alto el fuego por parte de los rehenes, que llevan pidiéndoselo y pidiendo una solución desde los sorpresivos ataques del 7 de octubre. Sin lugar a dudas, Estados Unidos es el epicentro informativo, sin olvidar otros grandes puntos de atención. Lo estamos señalando en el propio Oriente Medio, en una jornada en la que, por cierto, también tenemos que hablar de ciertos avances. De hecho, es una de las noticias de última hora con las que estamos amaneciendo, y que llega por parte de lo que son las facciones palestinas y la propia China, a tenor de unas conversaciones que se han llevado a cabo bajo el auspicio de Pekín, y con la que las facciones palestinas precisamente
han acordado una declaración para poner fin a las disputas que llevan enfrentándoles, y China acaba de decir que las facciones palestinas están llegando a un acuerdo sobre la franja de Gaza de posguerra. Es, sin lugar a dudas, otro de los puntos de atención en un momento en el que, sin lugar a dudas, también tenemos que mirar a Europa y las tensiones que se van gestando en el seno de la Unión, en el bloque comunitario, sobre todo desde que el 1 de julio, presidencia rotatoria de turno del Consejo, llegaba Hungría con el díscolo, con la voz más discrepante de su primer ministro, Viktor Orbán. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Lo ha explicado Josep Borrell, el todavía máximo representante de la diplomacia comunitaria, con la decisión de trasladar la reunión que estaba prevista en Budapest hasta Bruselas para dar señales, para al menos simbolizar las tensiones con Orbán por haber emprendido esa agenda diplomática por cuenta propia, por no respetar, como decía Borrell, lo que son las condiciones de un tratado en la que todos los estados deben responder, y en un momento en el que además, en medio de lo que son las sanciones europeas contra Rusia por esa guerra en Ucrania, Orbán emprendía su misión por cuenta propia, una misión de paz que le llevaba a Kiev, a Moscú e incluso a Pekín, y en el que los socios comunitarios le advertían que, desde luego, no hablaba en nombre del bloque comunitario. Todo esto, por supuesto, en un momento en el que los mercados no dejan de mirar a las tensiones geopolíticas, pero que se preparan para lo que va a ser la batería de datos, de referencias, de resultados que van a escribir la crónica en las próximas horas, y sobre todo después de haber visto cómo venimos de la peor semana desde abril, la semana pasada, y ayer veíamos la jornada de recuperación en Wall Street, el principal mercado del mundo, su mejor día en 6 semanas, pendientes ahí de la nominación de Kamala Harris y sobre todo de lo que va a ser esta semana. Hoy, al cierre entre los múltiples protagonistas del día, va a llegar Tesla, el primero de las mega capitalizadas que va a rendir cuentas. Por cierto, aquí en España, Banco Sabadell presenta cuentas también. En cuanto a la macro, está por venir ese dato del PIB del segundo trimestre, también ese PCE, el deflactor al consumo, y lluvias de PMIs que van a ser protagonistas, van a estar en el punto de mira de unos mercados que, como decimos, ayer vivían una jornada impulsada por la tecnología, y en un momento en el que veíamos subidas del 1% y aún mayores para ese tecnológico Nasdaq, que se han convertido en ese epicentro informativo. Y todo esto, por supuesto, en un momento en el que, eso sí, hablando desde España, la mirada sigue puesto en torno a lo que va a ser la figura del presidente, de Pedro Sánchez, porque la Fiscalía, recordemos, prevé recurrir la citación de Pedro Sánchez como testigo en la causa contra Begoña Gómez por su esposa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hoy, por cierto, último día del curso antes de las vacaciones de sus señorías. Con todo, tensión informativa la que se vive desde primerísima hora, unos mercados, un globo que sigue viendo como los demócratas siguen afilando la mirada y aupando hacia la nominación de Kamala Harris.
10 minutos pasan de las 7 de la mañana y como les venimos contando, el epicentro informativo sigue girando en torno a la figura de Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, y la propuesta de Joe Biden para que le releve y ascienda como candidato a la presidencia de los Estados Unidos por parte del Partido Demócrata. En las últimas horas, Kamala Harris ha visto cómo se aproxima, cómo roza ya la nominación del Partido Demócrata tras haber alcanzado el apoyo de la mayoría de los delegados necesarios para alcanzar la nominación. Anoche se daba ya un baño de masas en Delaware, lanzándose de lleno en lo que ya parece ser una campaña más oficializada, y está previsto que hoy también haga campaña en el crucial estado de Wisconsin por primera vez, apareciendo como candidata presidencial aupada, no por una nominación oficial, sino por el apoyo de esos delegados demócratas que han comprometido su respaldo y despejando, por tanto, su camino hacia la nominación. Kamala Harris ha prometido en las últimas horas un futuro más brillante, con esas palabras y con elogios a quien es todavía el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y quien ha sido su gran respaldo para impulsar su candidatura. Harris se inicia en la contienda después de haber visto cómo ha conseguido el apoyo de algunos de los altos cargos y de las voces más representativas del Partido Demócrata. Los demócratas, como decimos, se van uniendo detrás de la vicepresidenta como la favorita del partido, y en un día además que ha sido frenético después de que Joe Biden diera un paso al lado el domingo. En esas últimas horas se ha intensificado el trabajo de su candidatura, regalando apoyos y recaudación para el partido y para la campaña de Harris. Vamos a escuchar a Kamala Harris. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. In one term, he has already, yes, you may clap. In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who have served 2 terms in office. And I first came to know President Biden through his son, Beau. We worked together as attorneys general in our states, and back then, Beau would often tell me stories about his dad. He would talk about the kind of father and the kind of man that Joe Biden is. The qualities that Beau revered in his father are the same qualities that I have seen every day in our president. His honesty, his integrity, his commitment to his faith and his family, his big heart, and his love, deep love of our country. And I am firsthand witness that every day our President Joe Biden fights for the American people, and we are deeply, deeply grateful for his service to our nation. Entre los apoyos que han resultado claves para respaldar a Harris como candidata presidencial demócrata destaca el de Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En X apuntaba que con inmenso orgullo y optimismo ilimitado por el futuro de los Estados Unidos, de su país, mostraba su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para que opte a esa nominación demócrata y concurrir a la batalla electoral para dar un nuevo mandato de los demócratas al frente de la administración de los Estados Unidos. Decía Nancy Pelosi que tiene plena confianza en que Kamala Harris sea y les lleve a la victoria el próximo mes de noviembre. Pelosi, recordemos, cuyo segundo mandato como presidenta de la Cámara de Representantes terminaba el año pasado, sigue siendo una de las figuras más influyentes en el Partido Demócrata, incluso después de haber dejado su puesto. Entre los que aún no han respaldado a Kamala Harris, destaca el de Barack Obama. El expresidente sigue siendo uno de los pocos líderes del partido que aún no han respaldado a Harris. El líder de la mayoría del Senado, por su parte, Chuck Schumer o Hakeem Jeffries, el demócrata de mayor rango en la Cámara de Representantes, tampoco han dado todavía su apoyo. Han señalado, de hecho, que han tenido un gran comienzo y que esperan con ansias reunirse con la vicepresidenta en persona en breve.
Mientras toda la maquinaria electoral está girando en torno a la figura de Kamala Harris, los números van avalando esa cercanía de Kamala Harris a la nominación demócrata para concurrir a la campaña electoral por la presidencia de los Estados Unidos. La campaña de la vicepresidenta de Kamala Harris ha recaudado 81 millones de dólares en 24 horas después de anunciar que buscaría la nominación presidencial demócrata una vez que Joe Biden dio un paso al lado y la propuso como la mejor opción del partido, señalando que había sido, de hecho, su primera elección y que avalaba su candidatura para ponerle rumbo a la Casa Blanca. En un comunicado se ha señalado el Comité Nacional Demócrata todo ese dinero recaudado, 81 millones, en un momento en el que se va concretando su nominación presidencial de cara al miércoles por la noche, asegurando la mayoría de los casi 4.000 delegados de la Convención Demócrata necesarios para ganar la nominación. Y entre tanto, el todavía presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pretende mantenerse al frente de la Casa Blanca hasta que se dé el relevo de su administración el próximo mes de enero. Ha aparecido a través de una llamada telefónica en un mitin para aupar, para respaldar a Kamala Harris. Joe Biden, que sigue en su residencia privada desde que dio positivo en coronavirus, y, como decimos, ha intervenido en un acto de campaña de su vicepresidenta vía telefónica y casi oficialmente candidata a la presidencia. En las últimas horas hemos escuchado, por tanto, a Biden reiterar su apoyo, enviando mensaje a su partido de que la apoyen porque Kamala Harris, dice, es la mejor. Y en unas horas Biden pone rumbo de nuevo a la Casa Blanca para continuar con su agenda oficial tras haber renunciado a buscar un nuevo mandato. En las próximas horas, de hecho, retomará su agenda más internacional con un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Y precisamente, si miramos a la figura de Benjamín Netanyahu, nos hace mirar a las grandes cuestiones informativas que llegan a esta hora de la mañana por parte de Oriente Medio, y en un momento en el que hablamos de las facciones palestinas, que varias de ellas han acordado poner fin a sus divisiones y fortalecer la unidad palestina. Lo han hecho firmando una declaración en Pekín, en la capital de China, esta misma madrugada, según han informado los medios estatales. La declaración ha sido firmada en la ceremonia de clausura de un diálogo de reconciliación entre las facciones palestinas celebrada en Pekín entre los 3 últimos días, del 21 al día 23. Un total de 14 facciones palestinas, incluidos los líderes rivales de Fatah y de Hamas, también se han reunido con los medios, con la presencia del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, y han firmado ese acuerdo para poner fin a sus divisiones. Hamas, Fatah, reunidos en China en abril para discutir esfuerzos de reconciliación para poner fin a alrededor de 17 años de disputas, y ahora acaba con esa firma para poner fin a esa división. Y más asuntos. Las acciones estadounidenses, poniendo la mirada en el mercado, han registrado su mejor día en 6 semanas, mientras los operadores se preparan para atender a lo que es la confirmación cada vez más cercana de la nominación de Kamala Harris como la candidata por las filas demócratas a aspirar a la presidencia de los Estados Unidos y enfrentarse a Donald Trump el próximo 5 de noviembre. Un repunte de los grupos tecnológicos ha sido quien ha upado a los principales índices tecnológicos y ha hecho que vivieran su mejor día en 6 semanas, mientras los inversores van sopesando las implicaciones de un posible enfrentamiento entre Kamala Harris y Donald Trump. El S&P 500 subía algo más del 1% este lunes, ya que más del 77% de sus componentes se anotaban subidas. El Nasdaq Composite subía el 1,6%, con avances de los 7 magníficos. Hoy, al cierre, conoceremos las cuentas de Tesla, y el Russell 2000, el índice de las Small y Medium Cap, centrado en esas compañías de la pequeña y mediana capitalización, subía el 1,7%. Los bonos del Tesoro se vendían en toda la curva y los rendimientos del bono de referencia a 10 años aumentaban por tercer día consecutivo.
Y mirando a la crónica de la mañana, sin lugar a dudas, importante también las tensiones que se viven en el seno de la Unión Europea. El alto representante de la política exterior comunitaria, Josep Borrell, ha trasladado una reunión prevista de ministros de Exteriores de la Unión Europea de Budapest a Bruselas y lo ha hecho en reacción a lo que está siendo valorada por parte de los socios comunitarios como la controvertida iniciativa diplomática de Hungría hacia Rusia desde que emprendiera la jefatura rotatoria de turno Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, el pasado 1 de julio. Según las palabras de Borrell, el movimiento lo que busca es enviar una señal, aunque sea simbólica, después de que Viktor Orbán haya emprendido una agenda diplomática por cuenta propia y chocando con los principios de la actuación de los socios comunitarios y en contra de lo que rezan, aseguran los tratados. La mayoría de las capitales de la Unión han criticado a Hungría después de que Orbán visitase al presidente ruso Vladimir Putin para promover unilateralmente ese plan para poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania. Según ha declarado Borrell, los estados son soberanos en materia de política exterior, pero en la medida que son miembros del club tienen que obedecer los tratados. Vamos a escuchar a Borrell. Because Minister Lavrov telling the EU policy is the policy of war. I understood that we have to send a signal, even if it is a symbolic signal, that being against the foreign policy of the European Union and disqualifying the policy of the European Union as the party of war has to have some consequences. Well, formal consequences, symbolic consequences, nothing grave will happen, but I think it was much more appropriated to show this feeling and to call for the next Foreign and Defense Council meetings, informal, in Brussels, when we come back from holidays. Sin lugar a dudas, tensiones lo que se está viviendo en la Unión Europea en un momento en el que, por supuesto, los mercados siguen muy pendientes de lo que va a ser los protagonistas con nombre propio. Continúa la campaña de presentación de resultados y a esta hora tenemos que hacernos eco de quién es el protagonista aquí en el mercado español después de que el Banco Sabadell acabe de presentar sus resultados del segundo trimestre. El Sabadell ha ganado un 40,3% más y eleva a 2.900 millones la retribución estimada a los accionistas en 2 años. El beneficio sigue aumentando, según publica la nota de prensa, y alcanza a junio 791 millones, en tanto que la rentabilidad ROTE escala al 13,1% frente al 12,2% del trimestre anterior y al 11,5% del cierre de 2023. La ratio de capital CET1 se sitúa en el 13,48%, lo que implica un alza de 18 puntos básicos en el primer trimestre y de 27 en lo que va de año. Con todo, Sabadell consigue un beneficio récord de 791 millones de euros en el primer semestre, lo que supone un incremento, como decimos, superior al 40%, subrayando el fuerte ritmo de crecimiento del negocio, especialmente en financiación a pymes y empresas y en hipotecas, y de la constante mejora del perfil de riesgo de crédito que ha permitido elevar de nuevo la rentabilidad de los activos y reducir las provisiones. El banco también señala cuál es el comportamiento de su negocio británico, de ese TSB, que incrementa un 42% interanual la formalización de hipotecas y aporta 95 millones de euros al beneficio del grupo. En cuanto a la retribución, el primer dividendo en efectivo a cuenta, dice, se realizará el próximo mes de octubre y ascenderá a 8 céntimos de euro por acción, lo que supone un total de 429 millones de euros, el 15% del total comprometido para los 2 años. Solo este dividendo a cuenta de 2024 ya será un 33% superior a la suma de los 2 dividendos pagados en todo 2023. Los diferentes pagos que se realicen de forma recurrente en estos 2 años sumarán un total de 53 céntimos por acción, equivalente a un 27% del valor de cada título. Es el protagonista a esta hora y al cierre del mercado, pero al cierre del mercado, de hecho, americano, conoceremos las cuentas de uno de los gigantes
de Wall Street, Tesla rinde cuentas del segundo trimestre y el fabricante de vehículos eléctricos de lujo, el de Elon Musk, llegará después de haber informado su mayor caída de ingresos desde 2012 durante el primer trimestre, pero sorprendía recientemente con esas entregas mucho mejores de lo que se esperaba para el segundo trimestre. Los operadores estarán muy pendientes de lo que diga sobre el lanzamiento del próximo robotaxi exclusivo de Tesla, con esos robots humanoides y las prioridades de su consejero delegado Elon Musk. Y volviendo al mercado, mirando a protagonistas, en las últimas horas hemos visto cómo Puig se estrenaba en el IBEX 35 con subidas del 3% en el día que se estrenaba en el principal selectivo de la bolsa española. Un movimiento que le llevaba a situarse como el 15º por capitalización en el selectivo. La capitalización de Puig supera los 14.700 millones de euros. Y para terminar este primer repaso con la mirada puesta en el ámbito, sobre todo más destacado mirando a España, tenemos que mirar a la escena política y de tribunales en torno a los asuntos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno y su familia. La Fiscalía prevé recurrir la citación de Pedro Sánchez como testigo en la causa contra Begoña Gómez, su mujer, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez Juan Carlos Peinado ha firmado un documento en el que acuerda visitar al presidente el próximo 30 de julio. Pedro Sánchez no está citado como presidente, sino como esposo de Begoña y no está obligado a testificar. Y ahora hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.